Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este día tan caluroso en Tucumán. Muchas gracias, Emilio, por estar por primera vez en la provincia. Es nuestra primera actividad del año en Tucumán. Nosotros lanzamos agenda de la Fundación la semana pasada en Formosa, donde hicimos una actividad por primera vez en esa provincia. Como ustedes saben, la Fundación está expandiendo sus programas en distintas provincias. Hace mucho tiempo que trabaja en Jujuy, en Salta, en Santiago del Estero, y el año pasado hicimos por primera vez eventos en Neuquén y Misiones. Pero este año hemos decidido también agregar, sumar a Formosa, porque la cuestión de la promoción de la cultura democrática, la Fundación la trabaja a nivel de las provincias, del sistema político provincial. Así que bueno, quería agradecerles somos muy pocos, pero tenemos un público muy calificado. Está la diputada Modeo, que está presente, también el doctor Toledo, que era amigo de tu papá, José Ignacio. Vamos a rendir homenaje a una figura muy importante para la Fundación, que fue José Ignacio García Hamilton. Este es un evento que está enmarcado dentro de nuestro Centro de Investigaciones de Tucumán, que dirige el doctor Juan Pablo Bustos Tames, que esperamos potenciar. Como ustedes saben, el grueso de nuestros programas está enfocado a lo socioeconómico empresarial, sobre todo nuestro foro económico, que viene ahora, tenemos el foro económico el 27 de marzo en este hotel, que va a venir el ministro Sturzenegger, entre otras figuras, que pueden ir agendando. En diciembre pasado tuvimos nuestra cena con el presidente Milei, nos liberamos muy tarde, el 19 de diciembre fue la cena, pero tenemos este programa que se llama CIP, Centro de Investigaciones de Tucumán, que en donde pensamos temas de largo plazo enfocados en la historia y en las ciencias políticas. Y acá el aporte que hizo José Ignacio en momentos muy difíciles, donde el populismo impregnaba en toda la esfera de lo público, José Ignacio dio una batalla muy importante alimentando una nueva narrativa que es la que inspiró al armado de la Fundación. Así que voy a pedir a Juan Pablo Bustos Tames que también presente el panel y también comparta las ideas que tiene el centro, el CIP, en este año. Muchas gracias, José. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Bienvenidos a esta primera actividad que realizamos en la Fundación Federalismo y Libertad desde el ámbito del Centro de Investigaciones Tucumán. José Ignacio García Hamilton fue una personalidad muy destacada en nuestra provincia, tanto en su aporte intelectual como en la faz política. No nos olvidemos que fue diputado nacional por Tucumán y fue diputado nacional en una circunstancia muy importante en la cual le tocó votar e intervenir en la Cámara de Diputados con respecto a la aplicación de la resolución 125, que ustedes se acordarán en aquel momento, siendo uno de los pocos diputados por Tucumán que se opuso a esa medida realmente arbitraria y confiscatoria. Yo en lo personal lo conocí muy poco. En una ocasión estaba en el aeropuerto, había ido a buscar a alguien y justo llegaba él, inmediatamente después de haber votado en contra de la 125, y fue impresionante la gente cómo lo aplaudía y cómo lo ovacionaba, y él estaba sorprendido, modestamente como era, de haber sido tal vez recibido ese recibimiento sin haberlo esperado, y algo que fue completamente espontáneo, muy distinto a otros representantes de la provincia que tuvieron que venir escondidos porque tenían miedo a que la gente les dijera algo, y de hecho con bastante razón. Bueno, en este panel, en homenaje a la memoria de José Ignacio, tenemos el gusto de tener con nosotros a Emilio Campo. Emilio Campo es profesor del Departamento de Finanzas y miembro del Comité Académico del Máster de Finanzas de la Universidad del SEMA en Buenos Aires. Es miembro también del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso desde el año 2011. Durante la campaña presidencial de 2023 fue asesor de Javier Milei y diseñó una propuesta para dolarizar oficialmente la economía argentina en aquella ocasión, ustedes se acordarán seguramente. Es coautor con Alfredo Romano de Argentina Dolarizada en 2024 y con Nicolás Kachanowski de Dolarización, una solución para la Argentina en el 2023. Fue profesor de finanzas en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York entre los años 2013 y 2014, y entre 2016 y 2019 fue Senior Associate del Center for Strategic and International Studies en Washington, D.C.
Trabajó 15 años en la banca de inversión de Nueva York y Londres, llegando a desempeñarse como Managing Director de Salomon Brothers Inc. y de Morgan Stanley. Es licenciado en Economía de la UBA del año 1985 y tiene un MBA de la Universidad de Chicago en el año 90. Es autor de más de 10 libros y numerosos artículos académicos y periodísticos sobre historia, economía y finanzas. Emilio es un notable y reconocido historiador también, que lo queremos también invitar en alguna otra ocasión para hablar sobre historia acá en Tucumán. Y de parte de la familia de José Ignacio García Hamilton, tenemos acá a su hijo, a José Ignacio, también, que es abogado, fue jefe de gabinete del Ministerio de Hacienda de la Secretaría de Política Económica, jefe de gabinete del Ministerio de Producción de la Nación de la Secretaría de Comercio, fue responsable de Relaciones Institucionales y Legales del Ministerio de Producción de la Nación de la Secretaría de Comercio, director de Asuntos Legales de Carrefour Argentina, gerente de Asuntos Legales de Carrefour Argentina, es Master of Law in International Economic Law de la Universidad de Warwick en el Reino Unido y es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la UBA, recibido con diploma de honor. Les pido un aplauso para el panel. Quienes ahora van a hablar un poco sobre José Ignacio García Hamilton, su legado y su memoria. Con ustedes, el panel. Bueno, para empezar quiero agradecer a José Guillermo por haberme invitado. Ya varias veces me ha invitado y nunca podíamos coordinar las agendas, así que me alegro que lo hayamos podido hacer, y a José Ignacio por invitarme. Para mí eso es un homenaje muy especial, por eso hice lo posible para estar acá. Yo lo conocí a José Ignacio en el 2007. Él me contactó en aquel momento a raíz de un libro que yo había publicado, que se llamaba La última campaña del emperador, Napoleón y la independencia de América, y le gustó mucho ese libro. Y un día me contactó y lo conocí, y a partir de ahí desarrollamos una relación muy amistosa. Él era una persona extremadamente cordial, simpático. En ese momento obviamente era muy conocido como diputado, como hombre de letras, periodista, estaba mucho en los medios. A mí no me conocía nadie, y él se acercó a mí y cultivó esa amistad. Me llevaba a veces a programas de televisión. Quería tener un compañero, creo, un poco en esas discusiones que tenía permanentemente con Pacho Donel y Felipe Piña, y la verdad que una de las... Yo venía del mundo de las finanzas, un mundo en el que todo lo que cuenta es el dinero, y cuando me puse a escribir me metí en un mundo que no tenía nada que ver el dinero, y la verdad que no fue, desde el punto de vista de mi actividad, no fue una actividad redituable desde el punto de vista financiero, fue una actividad muy redituable desde el punto de vista personal. Y en ese aspecto de redituable personal fue conocerlo a José Ignacio García Hamilton, realmente, y tratarlo. Y durante 2 años tuvimos una relación muy fluida, y hablamos seguido y intercambiamos ideas de muchas cosas. Y poco antes de morir, unos quizás 10 días antes, él me llamó y yo estaba justo saliendo de viaje y no podía justo atenderlo. Le dije, estoy ocupado, te vuelvo a llamar. Y como a veces ocurre en esos casos, después se nos pasa el mensaje y me olvidé, y estaba de viaje cuando murió, y me di cuenta que me había llamado para despedirse. Me dio una tremenda pena, así que para mí es muy especial estar aquí y recordarlo a José Ignacio. Así que muchas gracias por la oportunidad, y muchas gracias nuevamente por haber, es un lujo para mí, un honor estar en un homenaje de tu padre. No tengo ensayado qué es lo que tengo que decir bien acá. Lo que me escribí en Twitter, que sos un hombre
de redes, lo dije el otro día, la verdad que hace millones de años que me dedico a hablar, de hablar con chiquitos de rugby entrenando niños. ¿No se escucha? Entrenando niños hasta ahora que me toca hablar ante cientos de abogados que estamos trabajando en el Ministerio de Economía. Y la verdad que puedo hablar de cualquier pavada durante horas y tal vez hasta ni estar muy seguro de lo que digo, pero no importa. Mientras vos quedas seguro. Me decía siempre mi viejo cuando iba a rendir oral, me decía, vos hablando, y el profesor y si te pregunta de algo y no sabes bien, contestale de cualquier cosa, que no pasa nada. Y efectivamente me hice caso durante mucho, y me acuerdo en obligaciones, que es una materia civil 2, me preguntó una cosa, respondí cualquier cosa y me dijo, Hamilton, muy bien, me respondió cualquier cosa, pero con una seguridad tremenda, vaya así como siempre. Y eso era un poco lo que ocurría con mi viejo, ¿no? Tengo para contarles 500 millones de historias. Muchas gracias por las palabras que dijiste, porque eso era un poco mi viejo, ¿no? Lo nombraste y me acuerdo de los malos humores con los que venía a casa, después de pelearse con Pacho Don en el programa, un Felipe Piña súper jovencito que le sacaba canas verdes, decía, este chico no entiende nada, porque idolatraba a Che Guevara, temas que no vienen a la charla, pero que a la semana siguiente volvía. Y volvía con ganas, me volvía destrozada. Al sábado siguiente volvía. Y nosotros siempre lo jodíamos en casa, lo jorobábamos diciéndole, che, pero no vayas más. No, pero él seguía yendo, porque él creía en el diálogo esencialmente. Una persona que creía en las ideas, creía en el diálogo. Y eso es un poco lo que nos inculcó de casa. Veo a Mambrú, que vino a casa, ¿cuántas veces habrá venido? 100 veces. Tu viejo, mi viejo de Mambrú, un amigo que se hizo amigo del rugby por los hijos, y era como una persona que iba cultivando amistades a donde iba. Siempre decía yo, cuando era chiquito, veníamos a Tucumán, ahora les cuento un poco la historia de él, pero veníamos a Tucumán, claro, empezaste a crecer, teníamos 14, 15 años con mi hermano más grande, ya no lo queríamos acompañar más. Entonces un día mi mamá nos dijo, che, pero ¿por qué no lo quieren acompañar papá? Nosotros íbamos a un campo de mi abuela, de la mami, como la conoce todo el mundo, íbamos a un campo en Los Nogales, y cada 3 o 4 días nos traía al centro a pasear, qué sé yo, la verdad que nunca entendimos bien esa edad a qué veníamos. Después sí lo entendimos. Y mi hija un día me dice, pero ¿por qué no lo quieren acompañar más a papá? Dice, porque es hartante. Estás 15 minutos para caminar una cuadra, porque se frena a hablar con todo el mundo. Bueno, y era que todo el mundo lo conocía y él que le daba tiempo y se tomaba él su tiempo para conversar con todo el mundo. Con lo cual no quiero hablar mucho más, transformar más en un diálogo. José y Manuel, ¿qué les puedo decir? Ya se los dije 500 veces, lo que crearon es una bestialidad. Yo me acuerdo cuando hace ya 11 años crearon con 2 fósforos y ni siquiera creo que tenían plata para un micrófono y una libreta, crearon esta fundación. No sé si lo sabían, pero me encanta y me enorgullece decirlo. La crearon el 1 de noviembre, que es el natalicio de mi viejo, y nada, viendo a mi viejo no podido ver el nacimiento de la fundación, no tengo ninguna duda que estaría acá con ustedes, estaría empujando desde donde sea las ideas de la libertad. Y bueno, yo nada más que agradecer a los que vinieron acá y bueno, vayamos charlando un poco más. Muchas gracias. Yo quizás les puedo contar un poco las charlas que yo tenía con José Ignacio y los temas que nos atraían a los dos, porque ni él ni yo éramos por formación historiadores, nos habíamos convertido en historiadores por curiosidad, en definitiva, por curiosidad de saber. Y en ambos casos veníamos a desafiar la versión establecida de los hechos, lo cual a José Ignacio le trajo problemas cuando escribió el libro de San Martín, que creo que en Mendoza una vez lo atacaron físicamente. Y en Rosario. Y yo me acuerdo de haber leído eso y creo que él encontró en mí en ese momento a alguien que estaba en la misma línea de cuestionar estos dogmas que nos inculcan desde la más tierna infancia, como si fueran verdades reveladas que no se pueden nunca cuestionar, con algo que yo agregaba,
quizás más difícil de conseguir, que yo al haber estado viviendo en Inglaterra había tenido acceso a todos los archivos diplomáticos de Inglaterra, y es una historia muy interesante, pues yo trabajaba en un banco, pero estaba escribiendo en paralelo un libro que se llama, fue el primer libro que escribí, se llama Alvear en la guerra con el Imperio del Brasil, y leyendo otros libros me había topado con un libro de un historiador que se llama Ricardo Peccirilli sobre Rivadavia, y en ese libro hacía referencia a una carta que estaba archivada en los archivos de Inglaterra. Y entonces, un fin de semana, yo por el sacado, yo estaba casado, tenía 4 hijos, trabajaba, tenía bastantes ocupaciones, no es que estaba, digamos, con tiempo de sobra. Y un fin de semana le dije a mi mujer, le digo, bueno, me voy a los archivos. Me fui a los archivos y fue una experiencia extraordinaria entrar a los archivos de Inglaterra porque primero la organización está todo computarizado, están todos los documentos originales disponibles, entonces uno va, se registra en una credencial, hay un cuarto de lectura enorme y hay guardas que van caminando entre las mesas para verificar que nadie se lleve documentos ni nada por el estilo y que trate bien los libros, los documentos, cosas originales, piezas que se pueden dañar. Y para mí el día que yo entré a ese archivo fue el día que me cambió completamente mi perspectiva sobre la historia. Porque hasta ese entonces yo como historiador lo que había estado haciendo es pedir prestada la opinión de otros historiadores. Lo que Paul Broussard decía, el problema de nuestros historiadores es que son aficionados a los datos de segunda mano, a las fuentes de segunda mano. Nunca van a la primera. Aquí, ¿cuál es la primera mano? Son los archivos, las fuentes primarias. Y escribir historia, leyendo otros libros de historia, es en realidad pedir prestada la opinión de otros y no tomarse el trabajo de ir a los documentos. Y nunca percibí con tanta claridad este defecto, esta afición de nuestros historiadores, como decía Broussard, cuando entré a los archivos de Inglaterra, porque lo que hice fue buscar todos aquellos correspondencia diplomática que tratara sobre lo que ocurría en esta parte del mundo entre 1812 y 1815. Y a medida que me iba entrando, empecé a leer una versión de la historia argentina que era totalmente contraria, o no totalmente contraria, pero bastante diferente de lo que nos contaban en el colegio, en la universidad, etc. Y era una historia contemporánea, es decir, eran los informes de los agentes ingleses en Buenos Aires, hablando de los personajes que nuestros héroes, nuestros próceres, están mencionados, y están todos mencionados en el contexto de la situación política y lo que era de interés para la corona británica. Yo muchas veces dije que si nosotros quisiéramos saber qué pasó en Irak entre 2003 y 2006, podíamos ir a Bagdad, ir a los archivos nacionales dentro de 100 años o 150 años, digamos, ir a los archivos nacionales y ver qué es lo que dicen de lo que pasaba en Irak. Pero en realidad, si quisiéramos saber qué es lo que pasó en Irak dentro de 150 años, tenemos que ir a los archivos de Washington. Tenemos que entender qué es lo que quería Estados Unidos con respecto a Irak, no lo que los iraquíes, porque los iraquíes eran un peón en un tablero de ajedrez. Y nosotros, a pesar de que nuestra historia nos quiere presentar como la reina del tablero de ajedrez, en aquel entonces éramos un peón. En 1810 Londres tenía 1 millón de habitantes. Todas las provincias unidas apenas llegaban a 100.000 habitantes distribuidos desde Buenos
Buenos Aires hasta Potosí, que era la zona del Alto Perú, la zona más poblada del Virreinato del Río de la Plata. Entonces, no éramos un actor, no éramos un jugador central, éramos un actor de reparto y evidentemente lo que estaba ocurriendo en América en ese periodo que yo estaba estudiando, bueno, en ese entonces Sudamérica era lo que fue el Medio Oriente después de la Segunda Guerra Mundial, una fuente de recursos importantísimos para las potencias centrales, con lo cual la política y lo que sucedía en estos países era muy importante, especialmente porque Europa estaba en guerra, Napoleón contra Inglaterra, las colonias tratando de separarse, ¿quién se iba a quedar con las colonias? Porque nadie pensaba que estas colonias se podían gobernar, es decir, había un juego geopolítico. Y bueno, esa experiencia yo creo que no la hizo ningún otro historiador argentino excepto Pichiribí, pero el menor detalle, yo diría. Y creo que una de las cosas que le interesó, y hoy José Guillermo tuvo la gentileza de regalarme el ejemplar del libro de Napoleón que leyó un padre, que está todo marcado, anotado, y yo creo que él lo que le llamó la atención, y él fue muy generoso en una reseña que escribió sobre el libro sin que yo lo conociera, es que estaba todo documentado y muchas de las cosas que él estaba diciendo en su biografía de San Martín, que lo criticaban, yo las estaba documentando y estaba haciendo referencia a documentos originales existentes en los archivos de Inglaterra que efectivamente sustentaban esa opinión. Con lo cual estábamos unidos en esta batalla por mover a los argentinos de la fábula a la historia. Hay una frase que yo no me canso de repetir de Alberdi, dice, acostumbrado a la fábula, nuestro pueblo no quiere cambiarla por la historia. Esto lo decía Alberdi en un libro maravilloso que no se lee mucho, pero que se llama Grandes y Pequeños Hombres del Plata. Y Grandes y Pequeños Hombres del Plata es la crítica devastadora que hace Juan Bautista Alberdi del intento de Mitre de inventar un prócer. ¿Y cuál prócer intenta inventar Mitre? Intenta inventar, y de hecho inventa, porque lo ha inventado, a Belgrano. Y Alberdi dice, Mitre lo que está haciendo es la metempsicosis de Belgrano. ¿Qué es la metempsicosis? La metempsicosis es como la transmutación de la sangre, es decir, yo soy Belgrano. El relator de las sagas, a su vez, se mimetiza con el héroe de la saga. Y entonces, Alberdi dice, Mitre se para sobre los hombros de un Belgrano que no existe para realzarse él mismo. Y todos ustedes saben que Mitre controló durante 50 años qué es lo que se enseña de historia en Argentina y cómo se interpreta la historia. Y lo que hizo con Belgrano después lo hizo con San Martín, la historia más fantasiosa que uno puede leer sobre un prócer es la historia de San Martín. Y Alberdi, yo en un libro que escribí en el 2016 con motivo del famoso bicentenario que se llama La independencia argentina de la fábula a la historia, resumo toda esta visión alberdiana de la historia que es poco conocida, porque Alberdi lo conocemos como jurista, como filósofo, como economista, pero no muchos conocen a Alberdi como historiador. Y bueno, esto teníamos mucho en común con tu padre, y también él también tiene otro aspecto de su actividad intelectual que intersecta con mucho de lo que yo también escribí, que es el tema que él resalta en un libro buenísimo que se llama ¿Por qué crecen los países? ¿No? Se puso de moda hace unos años hablar de Simon y Robinson y qué sé yo. Bueno,
José Ignacio García Hamilton, que no tuvo el premio Nobel de Economía, escribió este fabuloso libro, ¿por qué crecen los países?, que tiene una explicación, a mi juicio, mucho mejor que la que tienen Acemoglu y Robinson, y que ha sido otro del tema. Entonces, además de la relación personal, que yo valoraba enormemente, teníamos esa coincidencia en nuestra mirada del mundo, que era una mirada desafiante del statu quo, una mirada de decir, no aceptemos lo que nos dicen, como nos lo dicen, hay otra historia que hay que contar. Y él hizo realmente un trabajo extraordinario, teniendo que aguantarse a estos dos personajes que son fabulistas de la primera hora, en contar la verdad. Y eso creo que fue una de las razones por las cuales nos entendimos tan bien. No sé si alguna vez llegaste a preguntarle por qué. Es verdad, él era historiador, no me acuerdo en las épocas de, ¿cómo se llama el ingeniero, que no era ingeniero, porque había sufrido una pérdida de un hijo? El Bloomberg, que le decían, pero papá, no digas que sos historiador, porque no sos historiador. Él decía que era historiador porque había hecho el profesorado o el doctorado en historia del derecho, y eso lo convertía en un poquito historiador. Pero era muy interesante. Si vos le preguntabas por qué, fíjate, él en realidad estudió abogacía acá en la Universidad de Tucumán, ejerció mucho después, allá en el 75, cuando nos fuimos a vivir a Buenos Aires, y siempre decía, yo ejercí la abogacía por necesidad, por hambre, porque realmente me gustaba. Pero su verdadera pasión era la historia. Y cuando él contaba por qué se hizo historiador, dice que era por culpa de los curas del Sagrado Corazón. Dice, le contaba una historia tan fea, tan dura, tan imposible, que dijo, no, esta historia, que es la materia más linda, es la que todos odiamos. ¿Por qué? Porque nos la cuentan dura, nos la cuentan fea, nos la cuentan, a veces él usaba la frase, era la clase de historia, era como estar comiendo un alfajor que se cayó en la arena. Era desagradable, pero tenía hambre. Entonces, él lo veía de esa manera, y eso es lo que lo fue llevando después, más allá de su vida, a ser historiador. Y también me acuerdo, creo que hace un par de años conté la historia de por qué escribe, por qué crecen los países, que fue también un poco accidental. En el año 2004, 2005, él dio clases en la UBA desde que volvió la democracia en 1983, se presenta, se abren los concursos, se presenta en una materia que se llamaba Historia de... No me acuerdo porque después cuando yo estudié o hacía ya habían cambiado, pero era una materia específica que daba un poquito de historia. Pero lo que le gustaba era el derecho constitucional. Si él tenía que hablar de algo de derecho, le gustaba era el derecho constitucional. En el 2004-2005 se abre una posibilidad para entrar a ser titular de historia de derecho constitucional. Creo que fue Barranca Siberia, creo que había fallecido, entonces se puso a estudiar, siempre estudiar la Constitución, me acuerdo de un montón de países, Israel, Estados Unidos, Alemania, todos los que están en ese libro. Y cuando presentan los papeles para temas burocráticos de la Universidad de Buenos Aires, para darle el lugar, le dan una fecha, un día, y el mismo día que se tenía que presentar ante el tribunal que veía si no tenía los estándares para ser profesor titular de Derecho Constitucional, le dicen que no. En realidad ni siquiera fueron, sino que obviamente en un acto de justificación que le pusieron en la puerta. Que no tenía, porque no tenía libros de historia del derecho, había presentado el libro Los orígenes de nuestra cultura autoritaria, después tenía otros libros que, verdad, son nada más de literatura, La vida de Alberti, San Martín, Sarmiento, Bolívar, todo el día Perón no estaba. Pero dice, ¿cómo no? Yo tengo lo presenté y ustedes me lo aprobaron. No, bueno, nos equivocamos, pero ese libro no puede ser considerado un libro de derecho constitucional, por lo tanto no lo dejamos que se presente. Obviamente, atrás de eso había un tema político, ya estaba el primer gobierno kirchnerista, Bernabé, mi hermano más grande, que también es peleador, digamos, jurídico, lo peleó, entre comillas lo ganó, pero cuando lo ganó mi padre ya había muerto, se le abría la posibilidad a que dé el examen, por supuesto sin la persona, y ahí enojado, frustrado, yo me acuerdo que estaba frustradísimo, estaba súper enojado, y cuando se enojaba era un gallego insoportable, además todo el día hablaba de eso. Yo vivía solo, pero lo veía cada 4 días. ¿Cómo está? ¿Cómo crees que esté? Porque papá pasó hace
hace 2 meses, pero igual, ¿no te parece? Estos hijos de su madre que no me dejan presentar. Y un día me llama, me acuerdo hasta dónde trabajaba, y me dice, ya encontré qué voy a hacer. Me voy a poner a escribir un libro sobre derecho constitucional. Ah, divertísimo, no lo va a leer nadie. No, pero lo voy a hacer y ahí ese es el motivo por el cual nace el libro Porque Interesa en el País. Después de escribir el libro, análisis de todas, él después llega y dice, ¿por qué si nosotros con una buena constitución nos fue tan mal? Si nuestra constitución es muy parecida a estos países, bueno, obviamente tiene que ver, como lo dice el libro, o puedes escribir algo muy lindo por padre, no podemos ser grandes catedráticos de cómo criar a nuestros hijos y después tocar un zapato, perdón, ser el francés. Vamos a tener hijos con debilidad. Bueno, ese es el nacimiento de por qué es el país, ¿no? Y lo otro que me llama mucho la atención, siempre él explicaba por qué se puso a estudiar la historia, ¿no? Que era para reivindicar la mala historia, pero no porque además que se la contaban mal, sino era por el fondo y por la forma, se puede decir. Y hay otro tema que decía Alberti. Cuando nos equivocamos respecto al pasado, nos equivocamos respecto al presente. Pensemos que la historia es una interpretación de la realidad. La historia se nos presenta como un modelo de interpretación de la realidad. Miramos al pasado, seleccionamos del pasado algunos hechos, eventos, personas y establecemos algunas relaciones causales. Una de las cosas que remarca Alberti, y que para mí es central, es que cuando nos equivocamos en la interpretación del pasado, nos vamos a equivocar en la interpretación del presente, porque el pasado es un presente que ya pasó. El modelo de interpretación del pasado, que está mal planteado, nos lleva a equivocarnos en el presente. Y una de las cosas que Alberti siempre resaltaba, porque él se enfocaba especialmente en la historia de la independencia de América, es que la independencia de América no fue el resultado de 1 o 2 o 3 batallas. La independencia de América es consecuencia de la revolución en Europa. ¿Okay? Y él dice que al nosotros elevar a nuestros próceres al rango de causas, estamos equivocando completamente el origen de nuestra independencia y creyendo que nuestra independencia venía de hechos de armas, de victorias militares que nos llevaban a glorificar demasiado a personajes militares. Y Alberti decía: América será libre cuando se libere de sus libertadores. No es el sable lo que nos dio la independencia. Y esa concepción de que no fue el sable es totalmente antitética con la historia nacionalista que se enseña en toda la República Argentina desde la reforma educativa de 1908, que es un tema que José Ignacio resaltó en ese libro, Porque crecen los países. Y eso es muy importante y es algo que Alberti, además, que tenía esta visión, y eso es lo interesante de Alberti, que al igual que tu padre, transitaba lateralmente entre temas constitucionales, economía, historia, tenía esa facilidad de moverse entre distintas disciplinas. Alberti era tocqueviliano, gran admirador de Tocqueville. Él tenía en su cabeza la manera de pensar de Alexis de Tocqueville, y Alexis de Tocqueville dice muy claramente en su libro de la democracia en América y en otro libro que escribió después, lo que importa no son las leyes sino las costumbres. Y él, cuando escribe Democracia en América en 1833, dice: México copió la Constitución de Estados Unidos y México no tiene nada que ver con Estados Unidos. Todo lo que yo les expliqué de lo maravilloso que es la sociedad civil en Estados Unidos no existe en México. ¿Por qué? Porque tiene un conjunto de creencias, valores y comportamientos que no son... Y Alberti era convencido de eso, y él creía que importar una constitución y trasplantarla era un error, que lo que había que traer
era gente, por eso estaba a favor de la inmigración europea, que tuviera valores consistentes con esa Constitución, porque si no esa Constitución no iba a aprender, no iba a agarrar, iba a ser como en la botánica cuando hacen un trasplante que no agarra. Y decía Alberdi, vamos a necesitar 100 años de vigencia de la Constitución de 1853 para erradicar todos los vicios morales que le damos del régimen colonial. Entonces, todo lo que escribe José Ignacio García Hamilton en Por qué crecen los países está influido por esta concepción alberdiana, que a su vez es una concepción tocquevilleana. Y si querés ir más atrás, te podés ir a Montesquieu, y hay toda una tradición de pensamiento que va en esa dirección. Y en el caso de Alberdi, que hace todo este esfuerzo, porque en realidad lo que hizo Alberdi es trató de decirle al pueblo argentino: no compren esta historia fabulista, no compren esto, porque si compran esto se van a crear problemas en el futuro. Si confundimos el origen de nuestra patria, a la larga vamos a tener problemas políticos. O sea, la historia poética, la historia gloriosa, la épica, la Ilíada argentina, digamos, eso nos va a generar problemas. Pero lamentablemente, cuando la élite gobernante, aterrada por el influjo de inmigrantes que llegaban a la Argentina más que a ningún otro país en términos relativos, o sea, el influjo de inmigrantes en Argentina entre 1870 y 1910, no hay ningún país en el mundo que tiene algo similar en términos relativos. Aterrada, ese influjo que nos iba a hacer perder la nacionalidad, ¿qué es lo que inventa? Inventa el catecismo patriótico, la idea de glorificar la historia patria y inculcar emociones a los niños relacionadas con el evento. Entonces, lo que le pasaba a José Ignacio, y que también me ha pasado a mí, es que uno no puede tener un debate sobre historia, porque para muchas veces con quienes discutimos, la historia es un conjunto de emociones. No podés debatir con emociones. Cuando hay alguien que asocia ciertas emociones o sentimientos a ciertos personajes de la historia o eventos de la historia, y vos querés tener una discusión razonada, basada en los hechos y en los documentos, es imposible. Es más, se lo toman a mal. Entonces, cuando tu padre decía no, porque San Martín era adicto al opio, y entonces alguien se enoja: ¿cómo puede decir eso el padre de la patria? Pero no se enoje conmigo, San Martín era adicto al opio. Está totalmente documentado, pero es como un pecado mortal, es como una herejía decir una cosa así. Pero es una verdad eso. ¿Y quién era el mayor proveedor de opio en esta parte del mundo? Inglaterra. Es decir, que nuestro supuesto padre de la patria dependía de que los ingleses le dieran opio. Ahora, las consecuencias lógicas de este razonamiento son aterradoras para alguien que viene con el dogma del catecismo patriótico. Así que yo creo que lo de José Ignacio fue retomar esa antorcha de Alberdi, que fue anulado por el mitrismo, que nunca le perdonó el crimen de la guerra, ¿no es cierto? Y lo sacaron a Alberdi, lo encerraron en algún lado para que no se pudiera hablar. Y tu padre retomó eso, y yo lo he retomado también. Y diría que lo que yo he escrito de historia y lo que yo he escrito sobre el tema de por qué crecen los países es totalmente consistente con esta visión. Sí, totalmente. Y si vos hablabas con él y le preguntabas, terminados los libros, de nuevo, insisto, primero fue Alberdi, después Sarmiento, después San Martín, después Bolívar y por último Perón. Perón es también un parrafito, pero él siempre decía: yo no termino de entender el conector
es un colectivo donde se suben todos, no queda nadie abajo. Entonces me voy a poner a estudiar ese colectivo peronista, de gente de izquierda, derecha, del centro izquierda, un grupito muy pequeño en una década de liberales, para poder entenderlo me voy a meter en la cabeza de Perón, y cuando terminó dijo fallé, no lo tiene. Nunca lo presentamos después, pero volviendo a lo que decías, cuando me preguntabas cuál de los personajes, mirá de nuevo, Sarmiento, San Martín, Bolívar o el mismísimo Perón, y él te dice, no, el que más me cautivó, el que más admiro es siempre Alberti, el más desconocido, ¿no? Porque si vos hoy frenás a cualquier chico en la calle y le preguntás qué sabe Alberti, muchos te van a decir no tienen la más pálida idea, algunos te dirán una calle, y muy poco algunos que les gusta un poquito la historia te dirán que algo relativo a la Constitución Nacional. Pero sí, es muy cierto lo que vos decías. O sea, de nuevo, yo no sé cuánto tiempo tenemos y demás para invadir hoy, pero no quiero dejar de agradecer familiarmente, que eso es un agradecimiento familiar a la Fundación, a José, a Manuel, que reciben esto y se tomaron el tiempo de personas tan ocupadas como vos, que se dieron esas horas, porque me gustaría decir minutos, pero fueron unas cuantas horas para sentarse a escribir sobre mi viejo. Si está el micrófono para preguntas. Yo tenía una, no sé si... Después levanta la mano los que quieren hacer una pregunta o un breve comentario. Te quería preguntar, una de las polémicas de José Ignacio que tuvo en la prensa internacional fue que un antepasado tuyo, que es Alvear, era medio hermano de San Martín o algo así. Quería que nos cuentes un poco sobre eso, sobre esa polémica, qué pensabas y demás. Sí, lo hablé con José Ignacio. Él estuvo en un momento dado con Hugo Chumbita, creo que era, que proponían la tesis de que San Martín era hijo del capitán Diego de Alvear. A mí, yo soy muy estricto con las hipótesis que propongo, y a menos que tenga documentación, digamos, muy fuerte, no me atrevo a hacer aseveraciones de este tipo. A mí lo que me cuesta de esa interpretación, que uno la puede hacer porque las fechas, los lugares pueden llegar a funcionar. Nadie sabe muy bien cuándo nació San Martín, por ejemplo. Hay varias supuestas fechas, supuestas partidas de bautismo. Sí, puede ser que sí. Lo que no hay es testimonios contemporáneos, entendamos algo. San Martín viene de la Argentina gracias a Alvear. San Martín era un oficial del ejército español, que nosotros lo queremos elevar a que era ya reconocido como un genio militar. Nada de eso. Era un oficial más del ejército español, no había tenido una experiencia destacada. Todo el mundo habla de la batalla de Bailén. La batalla de Bailén, San Martín era edecán en una batalla en ese entonces, lo que hacía era transmitir las órdenes del general en jefe a los distintos jefes de divisiones o distintos cuerpos. No participaba en la batalla en sí misma, y San Martín llega a la Argentina de manos de Alvear, que era el venerable de una sociedad de tipo de organización masónica, que los historiadores debaten si era masónica, si no era masónica. La realidad es que tenía una estructura masónica porque tenía distintos grados, y los grados inferiores desconocían lo que se trataba con los grados superiores, y el venerable de esa sociedad era Alvear, que había exigido a su padre su herencia como hijo mayor.
Alvear, recordemos que renuncia al mayorazgo que le correspondía a España para venir a pelear contra España, o sea, hace una rebelión total contra su padre, porque su madre era de Buenos Aires. Alvear tenía familia en Buenos Aires, Posadas, French, Pirán, eran todos parientes de él. O sea que Alvear llega a Buenos Aires y conocía a todo el mundo. Alvear lo presenta a San Martín, sociedad, es padrino del casamiento de San Martín. Él y su mujer son padrinos en el casamiento. Y después tienen una pelea que de alguna manera marca mucho de la política del Río de la Plata entre el año 1814 y 1821. Entonces hay una enemistad que más que nada viene del lado de San Martín y no del lado de Alvear. Alvear nunca termina de entender por qué San Martín se lo pone entre ceja y ceja. Ese es uno de los misterios de la historia. Y lo que no hay, curiosamente, que va estrictamente a responder tu pregunta, es ningún testimonio contemporáneo, es decir, de gente que vivía en esa época que diga que eran medios hermanos. Entonces, la única manera, a mi juicio, de dilucidar, que de hecho Chumbita que quiso hacer, es hacer un análisis de ADN. La única manera de dilucidarlo era un análisis de ADN, pero se opusieron en el Congreso, no sé qué, se armó un lío bárbaro, y nunca pudieron. Hasta que no se haga un ADN es imposible saber, no puedo decir si sí o si no. Ahora, sin un ADN, lo único que te diría es, qué raro, que si esto lo sabemos hoy, ¿cómo no se sabían todos? Especialmente que eran las dos figuras más importantes, estaban enemistados, y que nadie dijera, qué raro. Eso me parece que de ninguna manera refuta la hipótesis, pero la pone en un lugar de más duda. Siguiendo la pregunta de José Emilio, hay una miembro de la familia Alvear, creo que es una hija del general, que es la que sale con esa versión. Y tengo entendido también que, bueno, la acusaron en ese momento de que no estaba en sus cabales. No sé si podés aportar un poquitito sobre ese tema. Sí, es totalmente cierto. Ella, Joaquina, la hija de Alvear, casada con la Rotea, la quieren encerrar, dijeron que estaba loca, y ella en un documento dice que su padre era hermano del general. Pero eso es mucho después, no es un testimonio contemporáneo, sino que es un testimonio posterior. También hay una teoría que dando vueltas que Marcelo T. Alvear recibió documentos que indicaban eso y que dijo mejor destruyamos estos documentos porque es mejor no sacar esto a luz, etcétera, etcétera. Yo prefiero no especular. Cuando se trata de temas sobre los que no puedo tener una opinión, prefiero no especular. La verdad es que hasta que no se haga un test de ADN, para mí es un debate estéril, porque a algunos le debe gustar la hipótesis y a otros no les gustará, pero no vamos a poder saldar el debate. Buenas tardes. Una pregunta referente a la... Siempre suscitaba la diferencia entre Belgrano y José de San Martín. En cuanto a Belgrano, yo tenía entendido que venía de una descendencia feudal, o sea, terrateniente del estado más elevado, digamos. Como usted decía que San Martín, era una persona masónica, esa es la diferencia que yo no comprendo. ¿Cuál es la identificación de cada uno? ¿San Martín masónico o Belgrano y otra? ¿Está bien? Gracias. Bueno, primero yo no dije que San Martín era masón, yo dije que San Martín era miembro de una logia que tenía una estructura organizativa de tipo masónico. Hay un gran debate
Emilio Calvear era masón, pero el tema de la masonería, yo escribí un artículo que les recomiendo que lo busquen, que está disponible, que lo escribí en Todo es Historia, la revista de criminología sobre este tema de la masonería, etcétera, etcétera. Hay una gran confusión, porque también es atractivo la teoría de la conspiración, de los masones, secretos, etcétera, etcétera. Y la realidad es que, por ejemplo, el duque de Wellington era masón y José Bonaparte era masón, y el duque de Wellington lo sacó a José Bonaparte a patadas de España. O sea, ser masón no explica, no es un factor explicativo de la historia. Primero porque la masonería en Inglaterra tenía un carácter totalmente distinto del carácter que tenía la masonería en Francia. Entonces, decir que San Martín era masón, a mí no me consta que era masón, no sé si era masón o no era masón. Tampoco me consta que si Belgrano era masón o no era masón. Tenían algo en común, eran los dos monárquicos, pero mientras que Belgrano empujaba una monarquía bajo la protección de Portugal, y ya había participado en toda la compilación de Carlota Joaquina, y toda esta historia de la princesa incaica en realidad era la manera de introducir la monarquía como forma de gobierno en estos países, y la idea era que un príncipe de Braganza, quizá Pedro I de Brasil, pudiera casarse con una princesa incaica y gobernar en lo que era el virreinato del Río de la Plata. O sea, Belgrano estaba totalmente por la solución portuguesa, mientras que San Martín, que obedecía a Inglaterra, neutraliza a Portugal completamente y descarrila completamente el proyecto portugués y empuja el proyecto francés, que es un proyecto que había empujado Inglaterra mucho antes con el duque de Orleans en 1808, Lord Castlereagh, que era secretario de Relaciones Exteriores de Inglaterra, después de las fracasadas intentos de invadir Buenos Aires, había planteado la posibilidad de que el duque de Orleans fuera, que después Luis Felipe de Francia, que pudiera ser rey acá. Y ese proyecto francés, San Martín lo pone a Pueyrredón a cargo. Y ese proyecto francés, tenemos que entender que en 2016 es un proyecto que tiene la anuencia total de Inglaterra. Francia en ese momento, después de que lo echaron a Napoleón y Napoleón está en Santa Elena, es una potencia ocupada, es como Alemania en 1947. No es que tiene agencia propia. Cualquier cosa que haga tiene que estar aprobada. Y San Martín mismo dice en esta correspondencia que yo encontré en Inglaterra que Inglaterra sería mejor que gobernara en el Pacífico. ¿Por qué? Porque para Inglaterra el Pacífico era mucho más interesante desde el punto de vista comercial que la Argentina. Porque pensemos que todo el movimiento europeo, desde Marco Polo hasta hoy, está orientado hacia China. Ya China era el mercado fundamental y lo que se quería controlar era el comercio. Entonces, el plan de San Martín era un protectorado francés en Buenos Aires, que después degenera en el famoso proyecto del Duque de Luca, que al final cae gracias a Carrera, Alvear y Ramírez en 1820. Y para Perú y Chile considera un príncipe de la Casa Real de Inglaterra, y de hecho manda a Del Río y Esparracien a Europa para conseguir ese príncipe, que no lo consigue. Y después se va. También ahí me voy a meter en otro tema muy espinoso, que es la famosa conferencia de Guayaquil, en la que San Martín va a decirle a Bolívar que le dé tropas para vencer a los españoles, y Bolívar le dice: yo no estoy haciendo toda esta campaña, no crucé los Andes, porque Bolívar cruzó los Andes también, y derroté a los españoles para entregarles el gobierno de estos países a un príncipe europeo. Eso es lo que dice Bolívar en Guayaquil. Así que
ese proyecto no va. Y ese es el fracaso del proyecto monárquico de San Martín. Entonces, volviendo a su pregunta, son los dos monárquicos de la independencia. Belgrano favorecía la monarquía, el protectorado portugués, y San Martín, con una visión más pragmática, global, creía que lo mejor era que el príncipe francés estuviera en Buenos Aires. Y este proyecto del príncipe francés está totalmente desarrollado. Se hizo la Constitución de 1819 para este príncipe, se negoció con el gobierno francés, y la razón por la que no sucedió fue doble. Primero, un cambio de gobierno en Francia, y segundo, la revolución de marzo de 1820, febrero-marzo de 1820. Así que yo no creo que la diferencia entre ellos tenga que ver con la masonería o la no masonería. Creo que es una cuestión de concepciones políticas, que había coincidencia en cuanto a la forma de gobierno, pero tenían diferencias respecto a Inglaterra. Le temía a Portugal avanzando sobre estos lugares, porque si Portugal avanzaba desde Brasil hasta acá, iba a controlar toda la entrada del estuario del Río de la Plata, iba a controlar, o sea, el poder de Portugal iba a ser demasiado grande. Entonces, Inglaterra tenía un interés específico de que Portugal no llegara a estas costas. Yo quería hacerle una pregunta que me surgió otra a raíz de lo último. Haciendo abstracción del tema actual de la conferencia, siempre tenemos curiosidad de saber cómo los historiadores pueden abstraerse del subjetivo, o para ponerlo en términos más modernos, digamos, separar el dato del relato. No sé si... Sí, está muy bien lo que dice. Yo le diría que el rol del historiador no es distinto de lo que hace usted todos los días para interpretar la realidad. Usted todos los días se encuentra con datos y tiene que organizar esos datos y tiene que darle sentido a esos datos, y para darle sentido tiene que establecer relaciones de causalidad. Si yo hago A, va a pasar B, si hago B, va a pasar C. Entonces, el historiador hace lo mismo, y obviamente hay un elemento de subjetividad total, porque además nosotros cuando estudiamos historia vemos un porcentaje mínimo de la realidad. Piensen ustedes todo lo que está pasando todos los días hoy. Bueno, dentro de 100 años es imposible para un historiador entender todo lo que está pasando en todo momento. Es como el famoso tema del mapa, que decía Borges, ¿no? Si hacemos un mapa que es tan fiel reproducción de la realidad, es igual que la realidad, no nos sirve. Entonces, los historiadores, los científicos, construyen mapas que son simplificados, que son una simplificación de la realidad. Y en ese mapa a veces nos permite ir de un punto a otro, abstrayéndonos de un montón de detalles que hay que no nos interesan, porque no varían el camino del punto A al punto B. Lamentablemente hay un elemento de subjetividad enorme, como hay un elemento de subjetividad en la política. Yo puedo pensar a favor de este político, usted piensa a favor de otro. Es imposible sacar la subjetividad del análisis de cualquier evento en que participan los seres humanos. Imposible, porque a diferencia de las ciencias físicas, no podemos establecer relaciones matemáticas precisas que son invariables. Todo lo que tiene que ver con los humanos es volátil, variable, entran elementos no racionales, emocionales, y bueno, entonces la subjetividad está, hay cosas que no se pueden discutir. Por ejemplo, yo le decía, San Martín era adicto al opio, es un dato. Entonces, no era adicto al opio. Presente prueba de que no era adicto al opio. Yo tengo N cantidad de testimonios contemporáneos, de documentos que dicen que era adicto al opio. Puede ser que se hayan equivocado, pero negar un hecho porque no nos gusta no es la manera mejor de entender la realidad. ¿Qué es lo que pasa? Como decía antes, cuando se le inyecta emocionalidad al relato histórico,
la posibilidad de debate desaparece, porque entonces todos los temas están cargados de emociones. Pero la subjetividad creo que es imposible de eliminar. La última, el doctor que quería hacer otra pregunta también, es, siempre se nos ha enseñado desde chicos, recuerdo en el colegio, que la palabra, ya que ha tocado el tema masónico, logia, se la miraba con medio de reojo, digamos. No sé si es para tanto, pero como mala palabra. Bueno, todo depende ahí de la postura que tiene. La Iglesia condenó fuertemente a la masonería y de hecho hay un famoso libro del abate Barruel sobre el supuesto papel de la masonería en la Revolución Francesa y la destrucción de la monarquía borbónica en Francia, etcétera, etcétera. La realidad es que en aquel entonces había una forma de gobierno que no se podía cuestionar, que era la monarquía hereditaria, que supuestamente estaba legitimada por el ser supremo. No había partidos políticos. Y la masonería se convierte como un partido político de la visión, no, hay otra forma de gobierno que es republicana. No es sorpresa que la mayoría de los firmantes, o la mayoría no, pero un número importante, los firmantes de la Declaración de Independencia de Estados Unidos eran masones. James Monroe era masón, George Washington, creo que Jefferson también. O sea que los que gravitaban hacia la masonería también tendían a tener ideas republicanas. Ahora, de decir eso a decir la masonería es la que organiza todas las revoluciones, hay un salto muy grande, creo que es otra cosa. Buenas tardes. Es difícil salir del sesgo profesional. Soy abogado hace 50 años, entonces tengo una visión direccional hacia el resto. Pero hay dos opiniones opuestas dentro del derecho constitucional sobre la Constitución, que es el tema que me referí. La posición formalista de Hans Kelsen, que dice que la Constitución predetermina y dirige conductas, y aquella famosa conferencia de La Salle, donde dice que la Constitución no es una hoja de papel, sino va acompañada de la costumbre y del acatamiento. Y acá viene el tema central de la memoria del amigo a quien estamos homenajeando, como recordando, que él, bueno, a diferencia mía, pudo hacer un trasvasamiento de la abogacía. Yo me quedé solamente en la abogacía, pero ahí encuentran la explicación de por qué una constitución perfectamente realizada, similar a la de Estados Unidos, fracasó en su praxis y fracasó la sociedad en su praxis. ¿Y qué incidencia tiene el debate cultural en este sentido y la evolución cultural? Coincidiendo con usted de que Acemoglu y compañía es una copia pampita de lo que crece en los países, ¿no? Entonces, la reflexión y la pregunta concreta es el pensamiento que nos termina de reforzar y de explicar el pensamiento de José respecto a las causas esenciales de por qué crecen los países y por qué Argentina no creció. Bueno, yo creo que eso está explicado claramente en ese libro y como decía antes, es la visión de José Ignacio era seguir la tradición de Alberdi, que al mismo tiempo era seguir la tradición de Alexis de Tocqueville. Y lo que les comentaba antes, que Alberdi dijo, necesitamos 100 años de vigencia de esta Constitución para erradicar los vicios culturales heredados del régimen colonial español. ¿Cuáles eran esos vicios culturales? Proteccionismo, paternalismo, nepotismo, caudillismo. Por eso José Ignacio decía que el populismo era culturalmente un regreso al régimen colonial. O sea, el populismo es la versión moderna de ese régimen, un sistema cerrado
historicista, patrimonialista, en el cual el líder confunde su identidad con la del Estado mismo, digamos, todas esas cosas. Entonces, Alberdi dijo 100 años de vigencia, lo cual nos hubiera llevado a 1953. Bueno, 1949... Estamos en 180 años. Por eso, no tuvimos vigencia de la Constitución 100 años. Cuando Alberdi dijo necesitamos 100 años, lo que estaba diciendo es tengan esta Constitución vigente y cúmplanla hasta 1953. Pero como digo, ya la violamos en 1930 y en 1949 la reemplazamos. O sea, no hubo 100 años de vigencia de la Constitución. Entonces, este es uno de los temas que los académicos debaten ad eternum. Es decir, ¿por qué si con un sistema institucional y ciertas ideas a la Argentina le fue muy bien, por qué cambiar ese sistema por otro que a la Argentina le fue mal? Esa es la primera pregunta que uno se tiene que hacer. Y ahí uno puede decir, bueno, de repente se equivocaron, pensaron que este otro sistema iba a funcionar mejor. Ahora, después tenés 70 años de historia de ese otro sistema que funciona pésimo, y entonces la segunda pregunta es, bueno, ahora que tenés toda esta evidencia de 70 años de que te fue tan mal, ¿por qué ahora no cambiás? Y bueno, porque las instituciones generan intereses, los intereses se protegen, y entonces hay lo que los economistas llaman dependencia de trayectoria. Una vez que, es como los rieles de un tren, una vez que nos metimos en esta vía, es muy difícil salir a otra dirección porque hay intereses creados y se genera toda una dinámica de protección a ese statu quo. Pero es un debate que se da permanentemente y no hay una verdad revelada. Y aclaro una cosa, lo que plantea José Ignacio en su libro Porque crecen los países, en realidad no es lo que plantean Acemoglu y Robinson. Lo que plantea José Ignacio es muy superior a lo que plantean Acemoglu y Robinson. Acemoglu y Robinson dicen lo único que importa son las instituciones. Tienen una visión casi maximalista de las instituciones que yo diría que es casi marxista, porque dicen, en realidad las instituciones reflejan los intereses. Es una concepción que no es la concepción ni de Alberdi, ni de Tocqueville, ni de José Ignacio. Por eso el libro también que vos mencionaste, Los orígenes de nuestra cultura autoritaria. José Ignacio, una de las cosas que rescata es eso, es el vínculo entre las ideas, la cultura, los valores, y yo eso lo discutía mucho en el artículo que escribí para el libro, contrasto la opinión de José Ignacio con la de Armando Rivas, que en su formación era abogado, pero era economista, y Armando tenía la visión de no, lo único que importa acá son las instituciones, los principios liberales de John Locke. Yo decía, pero bueno, entonces si no nació John Locke no entendemos liberalismo, digamos, no tiene mucho sentido. Así que no hay una respuesta definitiva a lo que estoy planteando. Fue hecha como modo de reflexión. Una pregunta. Acá tenemos otra pregunta. Para el señor historiador, ¿qué opinión le merece el libro del doctor Terráneo que escribió sobre el diario de San Martín, como diciendo que a él no le cerró nunca, que había terminado su pensamiento liberador con el Guayaquil, sino que continuó en una forma, digamos, diplomática, preocupándose por la libertad de América? Mire, no leí ese libro de Terráneo, leí otro en el cual él trata de fundamentar la tesis de que el plan de San Martín en realidad era un plan que lo habían desarrollado los ingleses. Así que no puedo opinar sobre ese otro libro que usted menciona porque no lo he leído. San Martín era ulceroso, tenía úlcera gástrica y eso le producía grandes dolores. El opio era para calmar sus dolores y bueno, no es raro que uno empiece usando opio como calmante y termine convirtiéndose en adicto. Quería hacer esa aclaración porque en esa época no existía
el omeprazol, existía el opio, y para eso lo usaban. Quería hacerle una pregunta con respecto a la historia oficial, que se dice que empezó la historia oficial para poder educar a los hijos de inmigrantes, porque se estaba creando un país, me parece que era válido. Yo lamento haber llegado tarde, pero me dio la impresión como que Alberdi criticó algunos aspectos de la historia oficial y yo quisiera que usted me aclare eso. Mire, no sé qué aspecto usted le gustaría que yo aclare. Hay una concepción distinta en la historia oficial y en la historia que plantea Alberdi, y tiene que ver con cuál es el origen de la independencia de estos países. En la concepción alberdiana, la libertad de América no se debe ni a San Martín ni a Bolívar, se debe a los eventos de la Europa, porque estos países no tenían agencia propia. Entonces, como pudo haber sido Bolívar o San Martín, pudo haber sido otro. Y lo que Alberdi estaba opinando es en contra de la teoría, digamos, de Thomas Carlyle, de que la historia de un país es la biografía de sus grandes hombres, y que lo único que hay que saber es qué es lo que querían los grandes hombres. Alberdi no comulgaba con esa idea. Hay gente que comulga con esa idea. Cada uno tiene su opinión. Así que yo creo que lo que ocurrió con el catecismo patriótico es que fomentó un nacionalismo equivocado, que con el paso de los años llevó a la Argentina a una situación muy inconveniente, que en gran medida explica la decadencia posterior, porque la idea de que la Argentina era una Argentina predestinada a la gloria, entonces en el momento que ese destino de gloria y de grandeza no se da, lo primero que hay que hacer es ir a buscar al culpable, y obviamente lo primero que uno hace es culpar a alguien que no está acá. No, es culpa de los extranjeros, de la masonería, de la unilateral, del capitalismo, de lo que sea. El victimismo lleva a eso. El nacionalismo exagerado no es más que una forma de narcisismo colectivo, y el narcisismo colectivo es una patología tal como es el narcisismo a nivel individual. Y creo que la historia narcisista es una historia que contribuye a confundir a la población, y eso es lo que decía Alberdi. Aficionado a la fábula, nuestro pueblo no quiere cambiarla por la historia. Obviamente es un tema totalmente debatible. Y con respecto a San Martín y el opio, lo que usted dice de la úlcera gástrica, no está claro si la úlcera gástrica se la produce el opio o no. Y le comentaría otro dato. San Martín, de las figuras de sus contemporáneos, que más vive, o sea, que su supuesta fragilidad desde el punto de vista de salud sorprende, porque todos nosotros se murieron mucho antes que él, incluso los que eran más jóvenes. Bolívar se muere, Alvear se muere, Belgrano se muere, todos se mueren antes que él. O sea que se muere muy grande San Martín, o sea que tan mal la salud no tenía. Y lo que está claro es que cuando estaba acá era adicto al opio, y también está claro que los únicos proveedores de opio eran los ingleses, está claro, eso es indiscutible. Les recomiendo el libro de Quincy, Confesiones de un comedor de opio, de Quincy, que era contemporáneo de San Martín, que termina siendo adicto al opio. Hace un libro que era los favoritos de Borges, ¿no? The Confession of an Opium Eater, y ahí cuenta cómo va cayendo en esta adicción. Como todas las adicciones tienen sus problemas. La causa de la adicción podemos explicarla de mil maneras. La realidad es la adicción tiene consecuencias. Así que son todos temas opinables. Yo no pretendo tener ni la verdad revelada, cuestiono los dogmas. Yo creo que no hay que aceptar dogmas, hay que estar siempre cuestionando las cosas, y cuando surge nueva evidencia hay que incorporarla y hay que tenerla en cuenta. Todo es tentativo, todo nuestro conocimiento es totalmente imperfecto, incompleto. Esa es la primera premisa con la cual tenemos que trabajar. Tenemos un conocimiento muy imperfecto y muy incompleto de la realidad. Entonces, vamos avanzando, pero como decía
decía Sócrates, solo sé que no sé nada. Tenemos que ser conscientes de nuestra limitación. Entonces, no hay verdades reveladas, no hay dogmas, hay un proceso de avance del conocimiento, del progreso del conocimiento. Y cuanto más avanzamos, más interrogantes nos planteamos. Entonces, yo no estoy proponiendo una visión dogmática de nada, coincido con la visión de Alberdi, coincido con la visión de José Ignacio, mi interpretación de la historia es totalmente consistente con la de ambos, pero bueno, hay otras visiones. Mitre tenía otra visión de la historia. Cada uno, como decía, son temas subjetivos. Entonces, cada uno se toma el trabajo de estudiar el tema. Yo siempre digo, yo respeto todas las opiniones y estoy dispuesto a debatir con quien fundamenta sus opiniones y que ha realizado un estudio detenido de la cosa. Ahora, el que viene a tirar tiros sin desenfundar, porque leyó un artículo, eso es otra cosa. El debate, si vamos a tener un debate en serio, tiene que ser un debate fundamentado, riguroso, digamos. O sea, lo que no sirve es el debate, digamos, chabacano, digamos. Eso es lo que a mí me parece que no sirve. Entonces, las posiciones son defendibles, digamos. Y como digo, hay todo tipo de subjetividades. Todos nosotros acá, frente a un evento, salimos de acá y vemos un accidente y le van a hacer a todos una encuesta de qué es lo que vio y va a tener 17 versiones distintas de lo que ocurrió. Porque los seres humanos tenemos esa capacidad. Entonces, la búsqueda de la verdad revelada me parece peligrosa. O sea, sí, porque no hay una verdad revelada. Hay distintas perspectivas, alguien lo vio de acá, alguien lo vio de acá, vio otra cosa. Entonces, yo creo que tenemos que ser respetuosos de nuestra propia ignorancia. Tenemos que ser conscientes de nuestra propia ignorancia, de nuestras limitaciones cognitivas y tratar de ir avanzando y, como digo, cuando la evidencia se presenta, incorporarla. La última pregunta. Esta va para vos, José Ignacio, también para Emilio. A tu viejo tenía ideas que podemos decir que eran bastante impopulares, digamos. Por un lado era liberal en una Argentina en la que no había liberales y él salía a defender que esas eran las ideas correctas. Por otro lado, tenía estas ideas sobre, o había recolectado esta información sobre San Martín que era muy impopular y generaba mucho rechazo. También después sobre Perón. ¿Qué lo motivaba a pararse en contra de todo el mundo y de decir sus verdades, sabiendo que iba a recolectar mucho rechazo? Me imagino que a vos te pasa lo mismo, Emilio. ¿Cómo te animás a pararte a decir esto sobre San Martín sabiendo que hay gente que, como vos lo decís, le genera rechazo porque es casi una religión? Creo que tenemos que entrar muy profundo en su ser, ¿no? Pero es un poquito lo que dijimos antes. Y hay una frase que usó Emilio un par de veces y que es esa verdad revelada, digamos, ¿no? Que venían los profesores de la facultad y te explicaban cómo eran las cosas. Y no sé, perdón, no de la facultad, peor todavía, del colegio. Como él decía, venían los curas y me decían cómo era la historia. Y no había manera de enfrentarla, manera de challengear a esa. Creo que eso lo hizo desde chiquito, challengear, crecer en un diario. Él se crió en los pasillos de la Gaceta. Con esto, ¿no? Con periodistas que ven, me gustó mucho el ejemplo de Emilio del choque. Yo mientras te veía me imaginaba una película donde 15 tipos expliquen cómo fue el choque, claro, y cada uno veía una cosa distinta. Uno veía el acompañante, el otro el que manejaba, el otro el que peleaba, el otro el que lo chocaba. Él nació, se crió literalmente en los pasillos de un diario y lo llevó tanto se crió challengeando todo, que challengeó a su propio viejo, a su propio papá, a mi abuelo, y a los 30 y pico de años puso un diario, ¿no? Que es el diario El Pueblo, y con esto lo junto un poco con la masonería, como desde esta posición, 200 años después, qué fácil que es criticar la masonería y verlo con una luz lúgubre, y que eran chicos ricos que en realidad querían atacar el estatismo, cuando en realidad pues yo lo veo más como liberales, más parecido a los liberales de hoy, y esto venía a cuenta de
de una historia de mi viejo. Yo me peleaba mucho con mi viejo, éramos seis hermanos y no sé por qué me tocó ser el más peleador de todo. Para mí es que los padres te ponen una semillita y me tocó pelear mucho con él. Y en algún momento, charlando de esto, del Diario del Pueblo, que él funda en el año 72, acá en Tucumán, digo, bueno, pero ¿por qué era? Ya cuando era liberal, y empezando a hablar, le digo, pero el diario llamaba El Pueblo, imagínense, la década del 70. Entonces un día le dije, pero vos eras un zurdo. Y él me dijo, no, se te ocurra decirme. Yo no era un zurdo, yo era un idealista. Después se dio vuelta y me dijo, lo que pasa es que todos los idealistas en la década del 70 éramos zurdos. Yo creo que en el caso de tu padre, además hay una valentía, porque una de las cosas que él tiene que confrontar es su propio error, porque él es un hombre que va desde una posición de izquierdas a una posición liberal. Y eso implica decir, estuve equivocado mucho tiempo. Y para cualquier persona inteligente, como era el caso de José Ignacio, la admisión del error es dura. Entonces, él mismo pudo admitir su error y avanzar en la dirección que su intelecto le dictaba. Yo creo que hay una cuestión de personalidad, de espíritu crítico, de independencia de criterio, de no querer aceptar verdades reveladas, de desafiar. Evidentemente tu padre había sido un desafiador del statu quo, de lo que está establecido, del orden establecido. Yo no me considero un rebelde, nunca fui de izquierdas, o sea, no entro en la categoría de que si no sos de izquierda, de juventud, no tenés corazón, y si sos de izquierda a los 50 no tenés cabeza. Bueno, yo en realidad desde que recuerdo soy liberal, con lo cual me perdí esa parte. Pero bueno, cuestionarse y cuestionar las cosas. A mí me pasó lo que te decía antes. Yo fui a los archivos de Inglaterra y de repente digo, pero ¿cómo? Esto no tiene nada que ver con lo que me enseñan a mí. ¿Por qué ningún historiador se preocupó por venir acá y ver qué es lo que decía esto? Entonces, no es por el motivo de ofender a la gente, es porque yo por mi propio estudio y mi propio trabajo he llegado a ciertas conclusiones que creo que son correctas con todas las condicionamientos que decía antes, porque todas las verdades que podemos encontrar son tentativas, y con respecto a la historia, digamos, yo siempre digo, la historia tenemos que escribir con los documentos, los testimonios, etc. La realidad es que con suerte encontramos 15-20% de los testimonios y los documentos. No tenemos todos. Entonces, incluso cuando tenemos acceso a... Por ejemplo, Mitre escribe la historia y se jacta, dice, yo escribí la historia con documentos, y Vicente López cuenta una historia novelada, o sea, lo critica López, que la historia de López es fabulosa. Una de las peores cosas que hizo Mitre es descalificar a López, que en realidad tenía mucho mejor formación académica que la que tenía él, porque él se había formado como artillero, Mitre es militar de formación. López había estudiado en la universidad, había estudiado Derecho, había estudiado Historia, era un hombre mucho mejor formado y además había estado, su padre era un hombre importante de la Revolución, o sea, tenía una visión. A mí el libro de López me parece fabuloso. Y Mitre se jactaba, yo tengo los documentos. Y sí, pero tenías esto de los documentos. Nunca te fuiste a Inglaterra para ver qué es lo que decían esos documentos. O sea, y a partir de tu documento dijiste, esta es la verdad revelada. No es la verdad revelada. Entonces, no se trata de provocar a la gente. Yo soy de la teoría que el que quiere seguir pensando lo que quiera, que lo piense. Si le hace bien, como digo, hay veces que hay creencias que nos hacen sentir bien. Y cuando alguien desafía esas creencias, reaccionamos violentamente porque esas creencias nos hacen sentir bien. Vos me estás tratando de destruir algo que para mí emocionalmente es importante. Y bueno, yo cuando se trata de ese tipo de situaciones directamente me parece inútil debatir, porque no hay plano en el cual uno pueda debatir. O sea, ¿estamos en el plano de la racionalidad o estamos en el plano de la emocionalidad? Así que eso es lo único que podría agregar a lo que dijiste.
Yo no me gustan las preguntas, hacer preguntas y menos cansar a la gente con... Yo lo que digo, hemos venido todos a rendirle un homenaje a Coché, porque así lo conocíamos todos. Si pudiéramos, con lo que él nos dejó, y Emilio es uno de los herederos, aparte de los hijos y todo, hacer algo para el futuro nuestro del país, ahora que tenemos un gobierno que dicen ser alberdianos, que son libertarios. ¿Se podrá hacer algo, ustedes y los que pueden hacer algo que están, como Paulo Modeo que estaba acá, algo para cambiar estas cosas, para cambiar Te respondo a tu pregunta, ¿se puede hacer algo? Para rendirle homenaje en serio. es por supuesto, y creo que se está rindiendo un extraordinario homenaje. Me acuerdo mi viejo en el Congreso hablando del liberalismo exactamente en el 2007 y era un loco en el desierto pregonando historias raras. Y hoy no son miles, no son miles, no son mayoría, pero las ideas estas liberales son las que han sido votadas por la mayoría. Muchos por convicción, muchos por cansancio, no importa. Como nos dijo en la cena de Federalismo y Libertad del año pasado, acá aparte de tiene que haber una gran gestión, lo que tiene que haber es una batalla cultural. Y creo que se está dando una batalla cultural. Y para mí, yo lo digo como hijo tal vez, y tal vez soy un idealista, y eso que ya no tengo 30 años, como ideólogo, creo que se está dando una batalla cultural que antes no se estaba dando, y yo me siento muy identificado y muy satisfecho. La fundación tiene 11, 12 años, ya este es el 12º. Si a alguien le decía en el 2007, no, vamos a armar en Tucumán una fundación liberal, mi papá se daba vuelta y decía, estos chicos están fumando opio. Sí, yo creo que el mejor legado de José Ignacio, justamente todo este trabajo maravilloso que está haciendo la fundación. Y hay que seguir con eso. Es fundamental apoyar estas iniciativas. Creo que el mejor homenaje que podemos hacer a José Ignacio es justamente recordar sus ideas, su manera de pensar y seguir tratando de inculcar esas ideas a la juventud, que naturalmente tiende a ser más rebelde y tiende a cuestionar. Y como digo, no hay verdades reveladas, es una búsqueda permanente de la verdad y como digo, estos esfuerzos como lo de la Fundación son el mejor homenaje que se le puede hacer. Última pregunta acá. Bueno, ya 5 veces nos dijeron que era la última. Ya estás perdiendo credibilidad. Sí. José, vos sabés lo que queríamos a tu viejo, era una persona muy especial, tenía una visión muy fresca de la vida y la forma de vivirla. Cuando elegía un auto, probaba el estéreo y el aire acondicionado, y con eso elegía. ¿Qué encontrás de ese espíritu tan lindo que tenía él en sus libros? Mira, lo que encuentro en sus libros es lo que exactamente él buscó. Él buscó, y siempre lo decía, sacarlo, vos lo mirás a Sarmiento, especialmente, no tanto el de Alberdi, creo que ese fue un lujo que él se pudo dar, pero el de Sarmiento y de San Martín, vos lo mirás y lo mirás como una estatua, de, si pudiese ser de bronce igual, intocable, donde la gente no quiere tocar, ¿no? Eran seres suprahumanos. Y él al revés, él dijo, no, saquémoslo de este pedestal, traigamos al ser humano con sus errores y sus virtudes. Lo que han hecho es extraordinario, con lo cual traigamos al ser humano con sus miserias, con sus infidelidades, con sus deseos sexuales. ¿Viste el cuentito de Sarmiento que anotaba cada una de sus aventuras sexuales que tenía con detalle? Por supuesto paga, lo aclaro, y anotaba cuánto había pagado. Y él dijo, traigamos eso, porque Sarmiento también, sus malos humores, sus odios, sus peleas con Mitre, sus aventuras con la hija de Mitre. Bueno, eso es lo que hizo mi viejo, era decir, basta de esta verdad revelada, basta de estos gente que viven ahí arriba y que pareciera que no fueron humanos. No, fueron humanos, fueron exactamente igual que nosotros, pero por su acción, por lo que hicieron, por cómo vivieron y por el legado que dejaron, eso me parece tal vez lo más importante, por el legado que dejaron, es que se les hizo una estatua el día a los 100 años, 50 años, etc.
Agrego brevemente, así terminamos, pero el tema del hombre público o la mujer, porque cuando me refiero a público es aquella persona que se destaca en el gobierno, en asuntos públicos, es tan falible como todos nosotros. La idealización del hombre público es un error garrafal. Es un error garrafal. No hay que idealizar a los hombres públicos. Son seres humanos, cometen errores y tenemos que valorarlos con sus errores. Porque si los idealizamos y creemos que están exentos de falta, nos vamos a llevar chascos permanentemente. Entonces, creo que es muy importante esto de volver a poner a los líderes políticos en la categoría de seres humanos. No son seres superiores, son seres humanos que cometen errores. Y tenemos prueba infinita de eso. Con lo cual, y eso los pone todavía, los hace más merecedores del agradecimiento y del reconocimiento, porque con esos mismos defectos que tienen es que pueden lograr lo que muchas veces logran, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a todos por venir. Bueno, gracias. Muchísimas gracias a los expositores. En nombre de la Fundación Federalismo y Libertad le vamos a obsequiar a cada uno de ellos un libro de mi autoría para que tengan el recuerdo de este hermoso evento, en agradecimiento por su participación. A Emilio vamos a darle el de la Declaración de la Independencia y a José Ignacio, Curiosidades Históricas del Bicentenario. Espero que lo disfruten como recuerdo de este evento. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Dentro del ámbito del CIT, este año vamos a tener varias sorpresas interesantes que estamos trabajando para ustedes. Vamos a tratar de festejar el Día del Himno Nacional, el día de la víspera de la Revolución de Mayo. Vamos a también trabajar un poquitito para el aniversario del 9 de julio. Para agosto y septiembre también vamos a tener otras sorpresas. Mientras tanto, el 27 de marzo, agéndenlo, tenemos el FENOA, que es el próximo evento que organiza la Fundación Federalismo y Libertad, acá en este hotel. Los esperamos. Muchas gracias.